La primera ronda de la última lucha por el control de los mares había terminado, pero mientras ambos lados se reforzaban y tomaban aliento, todavía había actividad alrededor de la disputada isla de Guadalcanal. Los transportes japoneses se habían movido tarde en la tarde del 13 de noviembre, retrasados por 24 horas pero no detenidos. Se reunió apresuradamente una fuerza improvisada de cruceros y se combinó con la fuerza de escolta destinada al transporte para intentar bombardear nuevamente el campo Henderson, mientras las unidades operativas sobrevivientes de nuestra flota base se estaban combinando con otros buques formando una formación aún más poderosa, ya que aunque los cañones de 8 pulgadas de los cruceros podrían interrumpir el campo Henderson, se consideró que se necesitarían los cañones de 14 pulgadas mucho más potentes para causar un verdadero daño a largo plazo en él. Con 4 cruceros pesados, 2 cruceros ligeros y media docena de destructores que representan una mezcla de diseños antiguos y nuevos, el almirante Mikawa, visto por última vez en la primera batalla de la isla Savo, se dirigió bajo la cobertura de la oscuridad. Los barcos Suzuya y Maya dispararon al campo Henderson mientras los demás patrullaban por si las fuerzas navales estadounidenses aparecían. Pero las fuerzas estadounidenses restantes de la noche anterior se habían retirado. Asignar solo 2 cruceros pesados para el trabajo resultó ser una profecía autocumplida. Las operaciones de la Fuerza Aérea Cactus se vieron obstaculizadas, pero no se desactivaron por completo. Como podrías esperar, los hombres de Henderson Field no tomaron muy bien esta llamada de despertar temprano en la mañana, y al amanecer, las aeronaves restantes, incluyendo los Dauntlesses del United States Ship Enterprise, que lanzaron un ataque de apoyo, comenzaron a acosar a los barcos en retirada de Macao como una horda de abejas enfurecidas, hundiendo el antiguo crucero Kinugasa, primero incapacitándolo con torpedos y luego acabando con él con bombas de aeronaves que siguieron la mancha de aceite del primer ataque, e infligiendo suficiente daño en Maya que tendría que volver a casa para reparaciones, eliminándola del teatro de operaciones por el futuro previsible. También avistaron los transportes, que ahora estaban críticamente expuestos gracias al mediocre bombardeo de la noche anterior. Luego atravesaron la escolta de cazas y enviaron 2/3 del convoy al fondo del océano, dejando solo 4 de los transportes y un número igual de destructores para continuar. Aunque el almirante Tanaka logró salvar a muchos de los hombres en los transportes que se hundían al acercar rápidamente sus destructores, nada se pudo hacer por la comida, la munición y el equipo pesado como la artillería que se hundió con los barcos. El nuevo día, el 14, también vio a la fuerza más pesada del almirante Kondo dirigiéndose al sur. Aunque fueron avistados y rastreados por 2 submarinos estadounidenses, ninguno logró aciertos exitosos con torpedos, pero advirtieron a la Marina de los Estados Unidos que la Marina japonesa regresaba por una tercera noche. Esta fuerza consistía en el crucero de batalla Kirishima, los cruceros pesados Atago y Takao y los cruceros ligeros más antiguos Nagara y Sendai, con 9 destructores. Cerca de la mitad de la fuerza total estuvo presente 2 noches antes en la primera pelea. Estados Unidos estaba en un aprieto. Casi todos los cruceros disponibles al inicio de esta fase de operaciones estaban hundidos o gravemente dañados, y los pocos restantes eran necesarios para proteger el Enterprise. Había una situación similar con los destructores, por lo que Halsey había buscado para determinar qué combatientes de superficie tenía en absoluto que fueran capaces de combatir. Además, no debían ser cruciales para escoltar portaaviones y tener combustible suficiente para una noche de operaciones de alta velocidad y combate. Logró encontrar un total de 4 destructores, todos de diferentes unidades, más sus 2 acorazados, Washington y Dakota del Sur. No era una fuerza enorme, inclinada hacia el extremo superior y con una escolta preocupantemente delgada. Su acción nocturna probablemente vería torpedos en el agua, y estaba muy superada en número por los japoneses. Pero era todo lo que tenía, y así la formación se dirigió en una formación en línea con destructores al frente, luego Washington y finalmente Dakota del Sur. Halsey los había enviado al norte desde Enterprise tarde el día 13, esperando que llegaran la mañana del 14, a lo que el almirante Lee a bordo del Washington había respondido por radio: ¿Qué crees que tenemos, alas? Resultó que los barcos estadounidenses operaban mucho más al sur de donde Halsey creía que estaban. South Dakota también fue incapaz de usar 2 de las armas en su torreta superpuesta frontal. Los cañones habían sido muy dañados por el impacto de la bomba recibida al defender el Enterprise.
Tras una descripción detallada del daño, la oficina de ordenanza informó por radio que no sería seguro disparar los cañones. El almirante Kondo mantuvo la mayoría de sus barcos agrupados, pero desplegó escoltas para verificar sus flancos ante posibles fuerzas de la Marina de los Estados Unidos. Curiosamente, a diferencia de las batallas anteriores, ambas fuerzas habían entrado al área desde el noreste, pero los estadounidenses habían dirigido un curso hacia el sureste después de eso entre las islas Savo y Florida antes de romper hacia el oeste para interponerse entre el campo Henderson y la línea más probable de ataque japonés, mientras que la mayor parte de las fuerzas japonesas se habían dirigido al suroeste para pasar la isla Savo con el objetivo de girar al sureste y dirigirse entre la isla Savo y Guadalcanal como solían hacer. Justo antes de las 2300 en la noche del 14, los operadores de radar a bordo de los dos acorazados estadounidenses detectaron parte de la formación japonesa a 18.000 yardas de distancia en dirección norte-noroeste. 5 minutos más tarde, los japoneses divisaron a los estadounidenses. Sin embargo, el almirante Kondo cometió un error crítico. Él y otros en la marina japonesa no creían que fuera seguro operar acorazados de gran calado en las aguas congestionadas y a menudo poco profundas alrededor de Guadalcanal. Esto, así como su menor velocidad, evitó que la marina japonesa desplegara más buques capitales como el Yamato o el Nagato en el área. Además, el almirante Yamamoto consideraba que usar acorazados para bombardear la costa no era un uso valioso de su tiempo. Para ser justos, el Colegio de Guerra Naval de Estados Unidos coincidió con la evaluación de Kondo. Halsey había enviado los acorazados no porque quisiera, sino porque eran las únicas unidades de superficie pesadas que le quedaban. Sin embargo, como resultado, Kondo pensó que los dos grandes buques eran cruceros estadounidenses, por lo que detalló 2 elementos de su fuerza que sumaban 2 cruceros ligeros más 6 destructores para lidiar con ellos, mientras que los golpeadores pesados seguían yendo a Henderson Field. Aunque habría sido una pelea cerrada si su evaluación hubiera sido correcta, basándose en el rendimiento de las unidades de superficie estadounidenses en acciones nocturnas hasta ahora, tenía cierta confianza en que estos barcos podrían lidiar con la formación americana relativamente fácil, al menos en términos de hacerla retroceder con bajas, sino destruirla por completo. La acción comenzó a las 2317 cuando los acorazados estadounidenses abrieron fuego contra el crucero Sendai y sus 2 destructores de escolta, utilizando su radar para dar rangos estimados a las armas. Una de las mejoras del almirante Lee fue dar a los operadores de radar auriculares para transmitir información directamente a los oficiales de artillería y de la sala de trazado del barco. Los destructores estadounidenses observaron cómo los brillantes proyectiles del acorazado desaparecían en las nubes bajas y luego reaparecían un poco después a 10 millas de distancia cuando volvían a caer del cielo. Los barcos estadounidenses viraron súbitamente hacia el oeste. South Dakota disparó a los destructores japoneses usando su torreta trasera, pero solo logró incendiar el avión de reconocimiento que estaba en su popa. Otra salva afortunadamente derribó 2 aviones en llamas y la onda de choque extinguió el fuego en el tercero. Sin embargo, la formación de la marina japonesa se alejó del fuego entrante y escapó sin daños mientras desplegaba humo, aunque este último esfuerzo fue de muy poco uso contra el fuego de artillería guiado por radar. La interferencia de la propia isla Savo, un factor que había sido parte de la condena de los cruceros aliados en la primera batalla de la isla Savo, sin embargo, hizo lo suficiente para mantener a los barcos japoneses ilesos. Aparte de este enfrentamiento, la fe de Kondo en sus elecciones tácticas parecía estar justificada, ya que alrededor del mismo tiempo que los acorazados estadounidenses cesaron el fuego, ya que sus objetivos desaparecieron en la oscuridad, la otra parte de la formación japonesa detalló el ataque. El crucero Nagara, 5 destructores, incluyendo el Ayanami, que estaba cerca en servicio de exploración, iniciaron un combate con los destructores estadounidenses, liderando a los acorazados por unas millas. Esto comenzó como un enfrentamiento enormemente desigual, atrapados en el fuego cruzado y con sus objetivos escondiéndose tanto visualmente como del radar al mantenerse cerca del desorden de la isla Savo. El United States Ship Walk y el United States Ship Preston fueron golpeados repetidamente, volando las salas de máquinas, incendiando torpedos en sus lanzadores y enviando embudos y pedazos de montajes de armas volando. Walk tuvo sus revistas delanteras detonadas por un golpe de torpedo. Ambos barcos se hundieron en minutos y los otros 2 corrieron la misma suerte. Benham tuvo su cara removida por una lanza larga y tambaleó fuera de línea, mortalmente herida, mientras que Wynne tuvo la poca suerte que se asignó a los destructores estadounidenses esa noche.
Los impactos dejaron sus motores fuera de servicio, dejándola a la deriva y sin energía. La pelea se había acercado lo suficiente a Guadalcanal que había cierta preocupación de que los botes patrullero torpedero de los Estados Unidos en el área podrían salir y enfrentarse a los barcos equivocados, tal como casi lo habían hecho con Portland a principios de ese mes. Y así, por primera vez esa noche, el United States Ship Washington irrumpió en la pelea y al rescate, pasando entre destructores estadounidenses en llamas y hundiéndose. Ella y el resto de las fuerzas estadounidenses esa noche estaban lideradas por el contraalmirante Willis Augustus Lee, o Ching Lee para sus amigos, con la famosa transmisión que decía «Hazte a un lado». «Estoy pasando. Este es Ching Lee». Como un hombre que había ayudado a ganar 4 medallas de oro, una de plata y una de bronce en competencias de tiro olímpico en el período de entreguerras, y que había enfrentado a 3 francotiradores por su cuenta 6 años antes durante los desembarcos estadounidenses en Veracruz, saliendo victorioso, era algo así como un experto en artillería, y también apreciaba y entendía las capacidades de los sistemas de radar de su barco. Algunos decían incluso mejor que los operadores del radar a bordo del barco. Por esa razón, los ejercicios que había hecho pasar a las tripulaciones de artillería del barco anteriormente en la guerra habían logrado confundir incluso a los propios maestros artilleros del barco, con el almirante Lee teniendo que explicarles algunas de las soluciones más avanzadas a los problemas de disparo que les había presentado, básicamente tratando los rifles de 16 pulgadas del acorazado como simples rifles de francotirador gigantes. Lo cual por supuesto él comprendía bien. Combinado con una tripulación de artillería ya superior al promedio a bordo del Washington, la insistencia de Lee en que cada arma trabajara para ser lo más precisa posible ahora dio sus frutos, ya que su batería secundaria se enfrentó a Ayanami a muy largo alcance. Típicamente no es el mejor escenario para el 5-inch 38, ya que aunque era una excelente arma antiaérea, su cañón corto significaba que solo era aceptable en una acción de superficie de largo alcance. Pero le dieron repetidamente, prendiendo rápidamente al ejército de hierro, una pequeña medida de venganza por la paliza que los destructores estadounidenses acababan de recibir y distrayendo a los japoneses de acabar con Benham y Gwin. Aún así, eran 4 destructores fuera de acción del lado estadounidense, 2 de los cuales ya se habían hundido a cambio de un destructor japonés incapacitado que estaba a punto de hundirse. Los informes algo optimistas de la formación japonesa, que por lo tanto ahora estaba segura de poder lidiar con los 2 cruceros restantes, significaban que el almirante Kondo consideraba derrotada la formación estadounidense. Los pesados barcos japoneses avanzaban hacia su objetivo. Pero la situación pronto empeoraría drásticamente para los 2 acorazados estadounidenses. Washington estaba a punto de hacer un giro a babor para evitar algunos de los restos de los destructores estadounidenses cuando South Dakota comenzó a tener problemas. Los cañones principales explotaron, dañando sistemas eléctricos y provocando que varios interruptores se dispararan, cortando la energía a sistemas importantes por el shock. Con la energía siendo redistribuida automáticamente a través de otros circuitos mientras el sistema intentaba reorganizarla para mantener las cosas operativas, varias partes del barco comenzaron a parpadear internamente a medida que más interruptores se disparaban y restablecían solo para dispararse de nuevo. Entonces uno de los ingenieros, cansado de jugar al whack-a-mole, ató uno de los interruptores más importantes para que físicamente no pudiera dispararse. Resultó ser un error y una sobrecarga en cascada incapacitó los radares, radios y la energía de entrenamiento en la mayoría de sus cañones sin forma de comunicarse con Washington. South Dakota mantuvo el rumbo mientras los hombres en la sala de conmutadores se esforzaban por reiniciar toda la red eléctrica del barco. Por lo tanto, cuando Venom apareció en la oscuridad, alejándose de la pelea, South Dakota no tenía una forma fácil de comunicarse con ella, y no tenía forma de decirle a Lee que tenía que tomar un giro opuesto a estribor para evitar el pequeño destructor. Desafortunadamente, esto significaba que se dirigía directamente hacia las fuerzas japonesas, recortadas contra los restos ardientes de sus escoltas, sin radar y con la visión nocturna de su tripulación arruinada por la proximidad a las llamas. Estaba casi ciega y aunque no lo hubiera estado, sus armas eran prácticamente inútiles. Los sistemas volvieron a funcionar minutos después del fallo de energía, pero esos minutos pusieron a Dakota del Sur en una posición peligrosa.
Cuando el radar despertó, se encontró a apenas 5.000 yardas de la formación de Kondo, que rápidamente la fijó en los haces de numerosos reflectores antes de abrir fuego con cada cañón y lanzador de torpedos que poseían al darse cuenta de que este crucero era en realidad un barco mucho más grande y mucho más peligroso. Afortunadamente, todos los 34 torpedos de lanza larga disparados contra ella de alguna manera fallaron o fueron evadidos, pero ahora una granizada de proyectiles venía estallando. La mayoría eran armas de menor calibre de los destructores y cruceros de disparo rápido, aunque también se unieron algunas de 14 pulgadas de Kirishima. Cuando los sistemas volvieron a la vida, South Dakota contraatacó con su batería secundaria primero, y luego, a medida que los sistemas de la batería principal se restablecían, disparó algunas salvas. Pero el impacto de las armas continuaba activando los interruptores, apagando el radar nuevamente. Luego volvió brevemente a la vida. Sin embargo, como en la mayoría de los combates navales, los impactos se concentraron cerca de la superestructura frontal. Esto, en cierto modo, fue bueno para Dakota del Sur. En realidad, no puedes hundir un barco haciendo agujeros en la superestructura. Pero en otros aspectos fue muy malo, ya que los operadores de radar vieron cómo sus pantallas se oscurecían por tercera vez, esta vez de forma permanente, ya que el fuego enemigo entrante, la metralla y las explosiones destrozaron la radio de Dakota del Sur, el radar y los montajes de control de fuego primario. Sus armas ahora estaban funcionando, pero no había nada que pudieran ver para disparar. Los intentos de usar los telémetros de las torretas solo deslumbraron con las luces de búsqueda y las llamas de las partes del barco ahora en llamas. Incapaz de luchar e incapaz de comunicarse con el almirante Lee, South Dakota se vio obligado a desviarse del bombardeo que había aterrizado más de 2 docenas de impactos y causó más de 1 centenar de bajas. Kirishima logró impactos con todo tipo de proyectiles de 14 pulgadas, incluyendo alto explosivo, los adaptados proyectiles de bombardeo antiaéreo tipo 3 y al menos un proyectil perforante de 14 pulgadas, posiblemente más. South Dakota tuvo suerte con este último, ya que a la corta distancia a la que se estaba produciendo el combate había una posibilidad no insignificante de que el proyectil penetrara en gran parte del blindaje de la barbeta de popa, que es donde impactó antes de detonar, lo cual no habría sido bueno ya que podría haber propulsado muchos fragmentos de blindaje muy calientes dentro de la propia barbeta. Sin embargo, parece que el proyectil rebotó en la cubierta justo antes de la barbeta, rompiendo la tapa perforante del blindaje, y también parece haber impactado de manera perpendicular gracias al giro de South Dakota y la ubicación precisa del impacto en la barbeta. En consecuencia, el impacto causó un daño relativamente menor en comparación con lo que pudo haber sucedido. Las cuadrillas de control de daños extinguieron rápidamente un incendio en la sala de manejo de proyectiles de 5 pulgadas que amenazaba con extenderse a los depósitos de proyectiles. Mientras todos contra South Dakota estaba ocurriendo, lejos en la oscuridad, Washington había estado rastreando un gran objetivo en su radar, mientras esquivaba campos de escombros y sobrevivientes de los escoltas de Estados Unidos, algunos de los cuales habían gritado palabras de aliento al acorazado para vengar sus propios barcos. Pero con South Dakota incapaz de comunicarse y aparentemente habiendo vagado en la oscuridad por su cuenta, Lee no quería abrir fuego basándose únicamente en los retornos del radar en caso de que el contacto fuera el errante acorazado estadounidense. Sin embargo, el asalto japonés eliminó todas las dudas sobre quién era quién, ya que ahora Lee no solo podía ver exactamente dónde estaba el asediado South Dakota, destacado como estaba por los reflectores y las llamas, sino que también podía coincidir el gran objetivo en su radar con la forma sombría del Kirishima. Los japoneses habían olvidado completamente sobre el segundo gran barco estadounidense, o estaban completamente enfocados en trabajar sobre el South Dakota. De cualquier manera, Washington se acercó a través de la oscuridad como el rápido depredador de los mares que era, y a uno le gusta imaginar a Lee gritando «Hola, soy yo», abriendo fuego a casi punto blanco con las armas pesadas y la batería secundaria casi simultáneamente. La mitad de las armas de 5 pulgadas se unieron a las armas de 16 pulgadas en el objetivo de Kirishima, mientras que el resto se contentaba con disparar a Atago. Sin compromiso, a corta distancia y con una tripulación de artillería de primera, Washington destrozó a Kirishima. El barco japonés acababa de dejar de disparar a Dakota del Sur, pero solo Atago detectó la llegada de Washington y solo cuando éste realmente abrió fuego.
Washington logró casi 2 docenas de impactos de batería principal y un número similar de impactos de batería secundaria en unos 5 minutos de fuego devastador, probablemente acertando con la primera salva y luego continuamente después, con un breve intervalo durante la destrucción para permitir que Lee evaluara los resultados. Lee y Washington solo reclamarían los impactos principales lo suficientemente espectaculares para ser vistos y contados como de 16 pulgadas, explicando parte de la discrepancia entre las afirmaciones oficiales de la Marina de los Estados Unidos tras la guerra y los hechos reales, como lo demuestra el naufragio. A bordo del Kirishima, la tripulación tenía una perspectiva más de primera línea y mencionarían muchos más impactos, incluyendo un número por debajo de la línea de flotación. El análisis posterior del naufragio, complicado porque el barco se volcó y luego detonó las revistas delanteras, confirma varios impactos submarinos, dando credibilidad a los relatos japoneses. Así que el almirante Lee realmente lo hizo mucho mejor de lo que pensaba, y él pensó que lo hizo bastante bien. La sala de radio, cañones delanteros y revistas se perdieron. Los daños continuaron, con inundaciones desde abajo, incendios arriba y cañones principales inutilizados. Con el timón atascado, el crucero de batalla lisiado giró sin control. Solo los ejes internos estaban funcionando en este punto, lo que hacía imposible el contravolanteo usando los ejes externos. Mientras el humo y los gases calientes de los incendios superiores entraban en las salas de máquinas por las tomas de aire, estos espacios de ingeniería restantes también tuvieron que ser abandonados y los barcos comenzaron a perder velocidad. Kirishima logró disparar algunos salvos antes de que sus sistemas fallaran por completo, pero ninguno acertó antes de que sus cañones de 14 pulgadas quedaran inutilizados. El único daño de Washington sería un agujero en su antena de radar de búsqueda aérea, ya sea de la batería principal de un destructor o posiblemente de un arma secundaria de uno de los cruceros o Kirishima. El almirante Kondo ahora estaba al mando desde Atago y a pesar de este espectacular revés, ordenó a sus barcos supervivientes buscar y destruir cualquier buque americano que quedara. De cierta manera, puedes ver por qué. Los destructores americanos fueron hundidos o se retiraron, South Dakota se retiró dañado y probablemente solo quedaba un barco, mientras él conservaba todos sus cruceros. Casi todos sus destructores seguían a flote, con muchos torpedos disponibles. El único problema era que nadie sabía realmente dónde estaba el asesino de Kirishima. Después de un poco de búsqueda, finalmente vieron a Washington alejándose de ellos en un esfuerzo por atraer a los japoneses lejos de Dakota del Sur. La carnada funcionó, los barcos japoneses dispararon largas lanzas hacia ellos, pero el almirante Lee maniobró hábilmente su barco, evadiendo los tipo 93 y las aguas poco profundas que lo habrían dejado vulnerable. El acorazado estadounidense se deslizó en la noche para evaluar la situación. Lee podría haber infligido un golpe corporal a la formación japonesa, pero ahora estaba a cargo del único buque de superficie estadounidense operativo en la zona. No abandonaba el campo, aunque había recibido los informes de los transportes japoneses sobrevivientes, y al encontrarse ahora habiendo eludido la formación japonesa principal, decidió ir tras ellos por su parte, a pesar de tener técnicamente el camino abierto para disparar a Henderson Field con sus cruceros. Kondo parece haber olvidado a la Fuerza Aérea Cactus, y en cambio se retiró y se dirigió a casa dejando a Ayanami para ser hundido y a 4 destructores para recoger a los sobrevivientes tanto del destructor como de Kirishima en términos de bajas. En realidad fue un empate con ambos lados, perdiendo entre 240 y 250 hombres cada uno, y mientras que los japoneses habían perdido un destructor y un crucero de batalla, los Estados Unidos habían perdido 3 destructores y con otro gravemente dañado, y habían tenido un acorazado incapacitado, pero a diferencia de los enfrentamientos anteriores, la Marina de los Estados Unidos no había dejado a la Marina japonesa en control del campo de batalla. Ambos lados se habían retirado, con Washington y Dakota del Sur reuniéndose para la salida, y el objetivo real de la Marina japonesa había quedado sin cumplir. Más tarde esa mañana, la situación empeoraría cuando los 4 transportes, al darse cuenta de que no estaban a salvo de los estadounidenses, se vararon para evitar un ataque aéreo, solo para ser incendiados de todas formas por la Fuerza Aérea Cactus y la artillería terrestre de los Estados Unidos, matando a cientos de tropas y destruyendo gran parte del vital equipo pesado y suministros.
Esto no solo significaba que el ataque del ejército japonés en el campo Henderson ahora era muy poco probable que tuviera éxito, sino que la pérdida de todos los barcos de transporte significaba que no se haría otro intento, incluso si el almirante Yamamoto estaba dispuesto a lanzar a Kongo y Haruna después de Kirishima y Hiei. Con solo buques de guerra capaces de hacer las carreras de suministro y con un par de miles de bocas extra para alimentar a los sobrevivientes de los transportes de playa, las fuerzas del ejército japonés estaban mirando una muerte lenta por inanición gradual a menos que la marina japonesa pudiera volverse realmente inventiva muy rápido. La Marina de los Estados Unidos reconoció lo arriesgado de la operación a pesar de su éxito. Lee señaló que los acorazados estadounidenses no estaban diseñados para batallas a corta distancia y a quemarropa como las que habían enfrentado. Pero no había sido una elección. Sin el campo Henderson, las menos de 2 docenas de aviones a bordo del Enterprise habrían sido la única cobertura aérea restante, por lo que tenía que haber sido defendida. Todo esto llevaría a una última gran batalla naval en la campaña de Guadalcanal. Pero el 15 de noviembre fue un punto de inflexión. Esta fue la última vez que las fuerzas de superficie japonesas navegarían ofensivamente con el objetivo de avanzar en objetivos relacionados con empujar a las cada vez más improvisadas fuerzas americanas hacia atrás y a ellas mismas hacia adelante. A partir de ahora, la situación generalmente sería la Marina de los Estados Unidos en la ofensiva, generalmente en fuerza, y los japoneses haciendo intentos cada vez más desesperados para defenderse contra el avance americano. Mientras que South Dakota estaría fuera de acción durante unos 3 meses, Washington, por supuesto, todavía estaba disponible para la acción, y aunque localmente Halsey había sufrido por una falta distinta de cruceros y destructores disponibles para esta segunda acción nocturna, el estado general de la Marina de los Estados Unidos se estaba fortaleciendo cada vez más destructores y más cruceros e incluso más acorazados estaban llegando y bastante pronto llegarían refuerzos que llevarían las fuerzas de la Marina de los Estados Unidos de nuevo a casi su máxima capacidad, mientras que las pérdidas japonesas eran prácticamente irreemplazables y se llevaban consigo a un gran número de tripulantes experimentados, lo que agotaba gravemente la capacidad japonesa para responder a nuevas incursiones americanas más tarde. La marina japonesa no estaba derrotada ni fuera de combate. Continuaría intentando reabastecer a las tropas en Guadalcanal y habría una serie de enfrentamientos adicionales, aunque ninguno a la escala de este, pero definitivamente estaba en una caída hacia el estado que alcanzaría para 1945. De hecho, en menos de 3 meses, los japoneses concluirían que su posición en Guadalcanal era insostenible y comenzarían una retirada y evacuación. Aunque eso no sería sin disputa, como veremos en futuros videos. Es posible que hayas notado que este par de videos ha estado acompañado de una cantidad significativa de animación y eso ha sido cortesía de la Sala de Operaciones, un excelente canal que ha colaborado conmigo en presentarte esta batalla tanto aquí como en su canal. Así que, si te gusta ver secciones animadas de historia militar, por favor ve y revisa su canal y una vez más, muchas gracias por todo su duro trabajo al juntar el lado animado de esta batalla. Eso es todo por ahora. Gracias por ver el video. Deja tu comentario o sugerencia para la revisión de un barco en los comentarios. No olvides comentar en la publicación fijada para preguntas sobre el dique seco.